Libertad en tu radio. Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Don Eric Gutiérrez. Guillermo Díaz, miércoles, como siempre, aquí estamos. ¿Qué tal la mañana? Y ¿qué tal ese partido de ayer? La mañana bien, bueno, ese partido de ayer. Tenemos que hablar de ese Real Madrid contra el Bayern de Múnich, clásico europeo en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, el Real Madrid cayó 1-2 ante el Bayern y deberá remontar el próximo miércoles en el Estadio Allianz Arena, tarea que no es fácil. Luis Díaz adelantó al Bayern en el minuto 41 con una rápida transición y Kane amplió la ventaja al inicio de la segunda parte para poner el 0-2 momentáneo. Mbappé recortó la distancia en el minuto 74 con un remate en el área chica que al final logra atajar Neuer y el balón hace como un rebote, termina entrando ¿no? Y la tecnología de gol es la que termina definiendo que ese balón sí entró definitivamente en la portería del Bayern Múnich. El francés tuvo varias ocasiones claras, pero Neuer estuvo brillante con varias paradas decisivas. Hay que decir que Neuer terminó siendo el MVP del partido con un Real Madrid que logró completar 9 disparos a portería, los mismos que hizo el Bayern Múnich en todo el enfrentamiento. Vinicius Junior también falló en un mano a mano con el portero alemán en el minuto 61. Todos vamos a pensar, ¿no?, en ese mano a mano que tuvo Vinicius y cómo no logró anotar ese gol que hubiera dado un poco de tranquilidad también al conjunto madridista. De esta manera valoró el partido Aurélien Tchouaméni, quien se pierde el partido de vuelta por recibir una tarjeta amarilla. Fue un partido con los dos equipos con muchas ocasiones. Más difícil cuando empezamos con 0-2, pero como he dicho, hemos empezado a subir un poquito el nivel en la segunda parte y a intentar de ir con más ocasiones, y lo hemos hecho. Seguro que tenemos que encajar menos y marcar más goles, pero vamos a trabajar y preparar para el... Son imágenes de Radio Libertad. Hay que decir que estuvimos ayer en ese partido, estuvimos anoche viendo ese Real Madrid contra el Bayern de Múnich. Nos mojamos a la entrada, pero ya en el estadio por lo menos hay techo que nos pudo cubrir de la lluvia que cayó anoche en Madrid. El Bayern Múnich no ganaba al Real Madrid en el Bernabéu desde el año 2001. En aquella ocasión ganó 0-1 con gol de Elber y repone y rompe esa racha de 9 partidos seguidos sin poderle ganar al Real Madrid, en los que el Real Madrid consiguió 7 triunfos y 2 empates. La última vez que el Bayern le había ganado al Real Madrid en un partido como tal fue precisamente en el año 2012, también en el Estadio Allianz Arena. A pesar del resultado, la llave queda abierta. El el Bayern Múnich demostró que es el mejor equipo de Europa en este momento, y el Real Madrid pues dejó claro que puede hacer daño a los bávaros hasta el punto de que terminó haciendo a Neuer el MVP del partido. La revancha, el partido de vuelta, será el próximo miércoles en el Estadio Allianz Arena, y esto dice Arbeloa sobre una posible remontada. ¿Habrá días para prepararnos bien y en eso nos vamos a centrar? El anímico, ¿no? Yo creo que tengo jugadores con mucha personalidad que lo primero que han dicho es que vamos a ganar allí, están convencidos, yo también, iremos a por todas, somos el Real Madrid, no hay miedo, sabemos la dificultad del rival, del contexto, del estadio, pero vamos a ir a por ello. Todos los ojos estaban puestos en ese Real Madrid contra Bayern Múnich, pero hay que decir que también se jugó un Sporting de Lisboa contra el Arsenal. El Arsenal le ganó al Sporting de Lisboa 0-1 en el estadio José Albalade con un gol de Havertz en el minuto 91. El próximo partido será en Londres, también el 15 de abril. Hay que decir que no va a jugar el Sporting de Lisboa con Luis Suárez, quien es la máxima figura goleadora del equipo portugués, también por acumulación de amarillas. Y hoy sigue la Champions, Eric. Efectivamente, tenemos otros 2 partidos hoy de Champions, partido entre españoles. Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid juegan hoy a las 9 de la noche en el Camp Nou, en Barcelona. Ya ha habido 4 enfrentamientos esta temporada, 2 del CAO, digamos 2 en Copa y 2 en Liga. Ha ganado 3 el Barça, los 2 en
en Liga y 1 de Copa que por cierto acaba pasando el Atlético de Madrid, por lo tanto ese 3-0 en el Camp Nou no sirvió para remontar ese 4-0 que vivió en el Metropolitano, pero este partido pues es en el Camp Nou. También venimos de ese partido en Liga, en el Metropolitano, la victoria del Barça 1-2, en el que yo creo que será un partido muy distinto, también creo que será muy distinto a esa llave de Copa. Hay que decir que los últimos enfrentamientos en Champions, y si no recuerdo mal, los únicos enfrentamientos en Champions de estos dos equipos fueron esas eliminatorias en 2013-2014 y 2015 y 2016, donde las dos veces pasó el Atlético de Madrid de Simeone. Es cierto que la última vez fue hace 10 años, pero bueno, tienen eso a su favor del Barça, por lo que he dicho, ¿no? 3 victorias frente a una en esta temporada. Pero Simeone no ha ganado en el Camp Nou, ¿eh? Es verdad. Pero bueno, yo creo que es favorito el Barcelona para esta eliminatoria, y para el Camp Nou, evidentemente, pues todavía más. Veremos qué es lo que pasa en la vuelta. Por bajas del Atlético de Madrid, Oblak se pierde su 5º partido consecutivo. Tampoco va a llegar Barrios, ni Cardoso, ni José María Jiménez llegan a este partido. Los que sí que vuelven son Pubil, que probablemente, o puede ser que sea titular, y Mendoza, que probablemente esté en el banquillo. Tiene apercibidos algunos jugadores: Almada, Lenormand, Lenglet, Marcos Llorente, cuidado con Marcos Llorente, Pubil, que justo vuelve, y Ruggeri, muchos defensas. Y en el Barcelona las bajas son Mar Bernal, Araujo, que es duda, parece que va a llegar, pero bueno, será duda para ser titular. Christensen baja, que ya sabemos que lleva mucho tiempo, Frenkie de Jong y Rafinha. Por parte de las amarillas, Marc Casado, Lamine Yamal, ojo con ese nombre, Gerard Martín y Fermín López, también muy importante, está apercibido. En la previa del partido salió Simeone a rueda de prensa a hablar de muchas cosas, pero entre ellas de Griezmann y su importancia al Atlético de Madrid. Quería, desde el lado del entrenador que soy, y desde el hincha también del Atlético de Madrid, que hoy sí estaría en mi lugar y tendría la oportunidad de estar en una conferencia de prensa con Antoine, agradecerte todo tu trabajo, agradecerte toda tu humildad. Sos una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad donde necesita gente como vos. Gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando. Visiblemente emocionado. Muy sentido el Cholo, ¿eh? Sí, muy sentido el Cholo, y pues igual la última rueda de prensa con Griezmann en la Champions. Oye, imagino que los atléticos esperarán que no, porque jueguen mucho más partidos. Es más, lo dice el Cholo, que ojalá juegue 5 partidos más en Champions. Por cierto, el otro partido es PSG-Liverpool, que se juega en París. Bajas para el PSG, Fabián y Barcola, y para el Liverpool, Alisson, Endo, Bradley y Leoni. Y ahora nos vamos a la Europa League, porque sí, hay Europa League y hoy juega el Betis. Hay Europa League. El Real Betis afronta este miércoles un hito histórico, su primera eliminatoria de cuartos de final en la Europa League, nunca antes alcanzada. El rival es el Sporting de Braga, que recibirá al conjunto verde y blanco en su peculiar estadio, La Cantera, un estadio la verdad que es único en el mundo, a las 6:45 de la tarde, es decir, a las 7 menos cuarto. El Betis llega en mal momento con solo una victoria en los últimos 8 partidos. El Braga es el cuarto equipo de Portugal, pero con una amplia experiencia en Europa, incluyendo una final en Europa League en el año 2011. Buena suerte al Real Betis Balompié. La vuelta será la próxima semana en el Estadio Benito Villamarín. Y seguimos hablando de fútbol, porque ¿qué pasó con la FIFA, Eric? Efectivamente, la FIFA ha emitido un comunicado en el que ha abierto un expediente disciplinario contra la Federación Española por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto. Recordemos esos cánticos que hubo en ese partido, lleno de banderas españolas en el campo del Español, en el que se cantó musulmán el que no vote, al principio, a mitad del partido, durante el partido, a pesar de que por megafonía se dijo que no se dijesen esos cánticos, que parasen esos cánticos. Pues bueno, a pesar de eso, siguieron, y la FIFA ha abierto un expediente para ver qué es lo que ha pasado ahí y si tiene que sancionar a la selección. Veremos qué acaba pasando. Recordemos que tras ese partido Lamine también hizo un comunicado en redes sociales diciendo que hay que respetar, que la gente que lo hace es racista, que tiene que respetar su religión. Lo apoyó Vinicius. Lo apoyó Vinicius también. Bueno, que dijo que también que Lamine tenía que salir a hablar. Bueno, veremos qué acaba pasando con esto y si va a más. Y ahora cerramos las noticias hablando de baloncesto, porque hubo mucha Euroliga ayer. Noche de resultados agridulces en la Euroliga. El Real Madrid cayó derrotado en el Pireo ante el Olympiacos 102-88, lo que le impide a los blancos igualar al líder en victorias. El Barcelona sufrió una derrota aún más dolorosa en el Palau ante el Panathinaikos 79-93, un resultado que complica seriamente sus opciones de clasificación directa para los cuartos. Y la nota positiva la puso el Valencia Basket, que viene siendo el equipo revelación en esta Euroliga, que venció al Olimpia Milano 102-96 en el Roch Arena. Ahora sí, vámonos a escuchar a ver qué tiene que decir Pedro Pablo Parrado en esa sección que se llama A Balón Parrado.
Muy buenos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Lo que pudo ser y no fue. Dominio bávaro absoluto durante una hora, pero al final el Madrid sigue vivo en Europa y sigue vivo en la Champions. Es tremendo lo que tiene este equipo, lo que le pasa al Madrid en Europa. Se transforma, es otro equipo. Tuvo arreones que pudieron haber empatado la eliminatoria, el partido, cuando el Bayern, el equipo alemán, poderoso en todo momento, dominio absoluto durante más de 60 minutos, pero al final poca rentabilidad, tan solo 2 goles, cuando el dominio fue tan abrumador que podía haber resuelto la eliminatoria sin pensar en la vuelta en el Allianz Arena. Esa es la realidad. Me gusta el Bayern. Es un equipo que hace un fútbol moderno, que tiene un buen entrenador como es Kompany, que ha tenido la osadía y el atrevimiento de jugarle de cara al Madrid en el propio estadio Santiago Bernabéu. Presión altísima, arriba, apenas dejó respirar al Madrid, que se movió por arreones, que tuvieron ocasiones Vinicius y Mbappé, los mejores del partido. Lo que sucede que a pesar del dominio en todo momento de Olise en la banda del Bayern y a Neuer en la portería, tan solo consiguió esa mínima ventaja que deja la eliminatoria abierta totalmente para la vuelta dentro de una semanita en Múnich. Lo que son las cosas. Europa en juego. El Madrid muestra su mejor cara. Esa es la auténtica realidad. Veremos lo que pasa. Don Eri Gutiérrez, mano a mano. Sabes que me gusta darte la mano en el mano a mano. Exactamente. El Madrid muestra su mejor cara. Hombre, comparado con la Liga, sí. Sí. Fue mejor cara contra el City. Es verdad que el City no es el Bayern. Vimos un gran equipo ayer. El Bayern es que es el mejor equipo de Europa. El Sí. Bayern es una planadora. Ya dábamos los números de cómo viene en la Bundesliga, pero también de cómo viene en esta Champions League. No en vano termina siendo el segundo clasificado de la fase del todos contra todos, y por eso es, digamos, el equipo líder de esta parte del cuadro, el Bayern Múnich. Sí. Que eso hace que, en caso de avanzar hasta una posible final, todas las eliminatorias las termine en casa, ¿no? El equipo de Vincent Kompany. Totalmente. Y yo es que, ya digo, creo que vimos, como dice Guillo, al mejor equipo de Europa jugando ayer. Y creo que vivimos lo que esperábamos. Justo, oye, hay que decir, clave el resultado por una vez. Yo creo que por primera vez y probablemente única. Pero vimos lo que esperábamos. ¿Qué resultado has para hoy, Eric Gutiérrez? Mucho ojo, ¿eh? El resultado para hoy Sí. del Barça. Sí, Barça Atlético. Yo de creo que una va a ser vez. un 2-1 Bueno. para el Barça. Bueno. ¿Tú? Queda guardado. Yo creo que va a ser un 0-0. Ah, lo mismo. Claro, es que aquí es muy fácil. Siempre decimos 0-0 y vamos tirando del cable. Bueno, el tema es que... Me dice Julio, nuestro Atlético de Pro, que es un 5-0 para el Barcelona. Yo Sí. también estoy de acuerdo con él. Volviendo al partido de ayer, de anoche, vimos un Bayern dominador en cuanto al juego prácticamente los primeros 60 minutos. Es cierto que yo creo que el Madrid está cómodo en esa situación. Lo vimos contra el City, lo hemos visto, por ejemplo, lo vimos ahora bien contra el Elche, lo hemos visto otra vez contra el Bayern. El Madrid hasta cierto punto está cómodo, esperando, saliendo a la contra, porque hace mucho daño. Es que ayer al Bayern le hace bastante daño en esa situación, y además el guión del partido daba la sensación de que, cuidado, que era parecido al City. Llega el Bayern, falla ocasiones claras, de repente, conforme falla las ocasiones claras, el Madrid empieza a llegar. Es cierto que lo que pasó fue que no llegó ese gol, hace varias paradas Neuer muy buenas, y es el gol del Bayern el que llega. Pero si hubiese llegado el gol del Madrid, creo que hubiésemos tenido un guión parecido al del City. Es un Bayern Múnich al que le salen las cosas bien. Un Bayern Múnich que iba con un plan y al final se notó que ese plan le terminó saliendo bien, salvo una cosa, salvo ese gol que hace Kylian Mbappé. Yo creo que Kompany, hay un momento en el que, bueno, empieza esa segunda mitad, el Bayern Múnich se pone 0-2 y yo creo que como que el entrenador se relaja un poco, empieza a mover el banquillo, empieza a mover cambios pensando en lo que se puede venir de cara a la próxima semana, y ahí es cuando el Real Madrid empieza a encontrar esos espacios. Ahí es cuando el Real Madrid tiene la oportunidad de ese mano a mano entre Vinicius y Neuer, que termina fallando el jugador brasileño, y después Kylian Mbappé empieza a insistir, empieza a persistir por la banda derecha, ojo, en muchas ocasiones totalmente. Por la banda derecha. Hay una mano abajo de Neuer donde brutal. decíamos, En el campo, no sé cómo se vio en televisión, pero en el campo se vio brutal. Hay varias manos de Neuer que el portero, la verdad, pues sin duda termina siendo el MVP del partido, pero termina anotando ese gol Kylian Mbappé, y yo creo que las sensaciones después del partido, a pesar de que pierde el Real Madrid este enfrentamiento contra el Bayern, es que la cosa todavía no está decidida, porque
cierto que queda el partido en el Allianz Arena, que es un territorio muy hostil, es un estadio que aprieta mucho, pero vemos a un Bayern Múnich que ataca bien, pero un Bayern Múnich que cuando se emociona y va mucho adelante, deja muchos espacios atrás. A ver, es que a mí me sorprende lo primero, el pesimismo del madridismo antes del partido, porque juegas la Champions en tu casa y eres el Madrid. Me sorprendió un montón y me sorprende el optimismo después del partido. Al final has jugado en tu feudo sabiendo que tienes que ir a Múnich, has perdido el partido, es cierto que podías haber perdido por más. También es cierto que podrías haber empatado en muchos puntos del partido, especialmente en esa segunda parte. También es cierto que acabas el partido. O que incluso el Madrid se pudo haber ido por delante. En esa primera parte, antes del gol de Luis Díaz, también estuvo Vinicius Junior. Hay una buena mano de Neuer. Las dos ocasiones del Bayern también me parecen extremadamente claras. Es que la de Upamecano es extremadísimamente clara. Hasta el punto en el que el Bayern hace el primer gol, el Madrid llevaba más tiros a puerta. Sí, pero es que para mí los tiros a puerta, los datos están bien. Son los datos. Pero los tiros a puerta a veces, porque por ejemplo, un tiro al palo no es un tiro a puerta. Un centro en el que un tío va a rematar y no remata finalmente. No, pero son las estadísticas de disparos a puerta. Se cuentan como disparos a puerta los que van dentro. Sí, pero me refiero que pero no. Al paro cuenta como disparo fuera. Sí, lo sé, por eso digo que para mí no tiene por qué reflejar que el equipo tenga más ocasiones o más opciones de meter gol. Porque el tiro de Vinicius que va fuera es una ocasión que no es un tiro a puerta, pero es la ocasión más clara del Madrid durante el partido, que no es gol. Entonces, para mí está bien, pero que no tiene por qué reflejar que toda la sensación, porque por ejemplo el tiro de los dos del Bayern justo son a puerta, pero yo digo, el de Vinicius por ejemplo no, entonces no es tiro a puerta, pero vamos, es una ocasión absolutamente clara. Había, por ejemplo, un debate anoche en la zona mixta con los periodistas alemanes y también periodistas de diferentes medios aquí españoles. Es que no se podía definir si el dominador fue el Bayern Múnich o fue el Real Madrid, porque es que al final tú cuando dominas a alguien lo sometes a tu voluntad y lo sometes a lo que tú quieres hacer y coartas la voluntad de la persona a la que estás dominando o del equipo. En esta ocasión, el Real Madrid pues se sentía cómodo, como dice Eric, en esas transiciones rápidas, en esos contraataques, en ese espacio que dejaba el Bayern Múnich, que al final era como que el Real Madrid esperaba y terminaba encontrando los espacios. Y uno mira, cuando se dice que el Bayern Múnich dominó al Real Madrid, ¿quién terminó siendo el MVP? El portero del Bayern Múnich. Son cosas que son completamente contradictorias. Yo creo que fue un partido muy parejo y que fue un partidazo entre estos dos equipos que, ya lo he dicho, uno es el rey de la Champions y el otro es el mejor equipo de Europa en este momento. Sí, el rey del momento en esta Champions. A ver, es que los porteros juegan y yo tengo la sensación de que el día de ayer se define en gran parte también por esa diferencia en la portería de los dos equipos. Neuer está impresionante. Decías que Lunin podía haber atajado. Yo te lo dije el otro día y yo no sé si. Que Courtois podía haber atacado. Sí, el exacto. segundo, Que, por eso yo de verdad lo sigo manteniendo. Creo que no es un error de Lunin. Es que son cosas muy distintas. El segundo gol del Bayern, que es un error de Vinicius, carreras de concentración, y creo que le es un mazazo al Madrid, aunque se repone relativamente bien. En esa jugada que Kane chuta, es un buen chut. Lunin no lo para, no creo que sea un error suyo, pero yo estoy convencido de que Courtois lo saca. Sí. Y para mí esa es la diferencia entre tener un portero ultra top como Courtois y no tenerlo. Lunin es un gran portero, pero no es Courtois. Y Neuer es un gran portero, no está en su mejor momento, tiene 40 años, pero es que hace un grandísimo partido como uno de los grandes partidos que ha hecho en muchas Champions que ha jugado. Entonces, ha sido una de las mejores exhibiciones de Neuer en su historia. Efectivamente, es más, incluso el gol, me decía Guillo viéndolo, dice, es que hace un paradón Neuer, y es que es así. Lo que pasa es que no puede evitarlo porque ya está muy metido, pero es que lo para Neuer, da larguero y acaba entrando. Ojo que en la otra eliminatoria, ya hablando del Sporting Arsenal, también fue clave Raya para el Arsenal. Sí, no, es que para mí ganar una Champions es muy difícil si no tienes un gran portero. Y se ha visto en muchas Champions. Hay alguna contada excepción, pero es que es así. Y el Madrid, pues evidentemente, si no tienes a Courtois, pues no te hace milagros. Y entonces, pues no te puedes sacar la de Kane, no te saca. Porque yo creo que incluso el primer gol, si alguien puede pararlo, es dificilísimo, ¿eh? Pero es que también es Courtois. Entonces no lo tienes y pues no se te para. Y hay que hablar una cosa. Había un debate antes de este partido sobre Mbappé, los partidos que pierde Mbappé. A ver, Mbappé lleva 14 goles con en 10 partidos en la Champions. Para mí ese debate no existe. O sea, para mí es que si el Madrid está donde está, es gracias a Mbappé. Lo siento mucho. Puede correr más, menos. Es el crack de este Madrid en estos momentos. Y se le vio defendiendo, ¿eh? Se le vio defendiendo. No se le puede decir nada por la actitud. Es que a Madrid creo que no se le puede decir nada por la actitud. Mañana hablaremos de más Champions y de ese partido, evidentemente. Ese Barcelona-Atlético de Madrid, esa primera parte de ese partido. Partidazo que se viene. Ya nuestro técnico Julio López está que se tapa los ojos porque no quiere saber nada de lo que pase esta noche. Los esperamos mañana.